Bien, estamos de regreso para poder entrar de lleno al programa del derecho y la literatura. Para ello he convocado a una serie de conocedores ampliamente en la materia de la literatura y en especial del derecho, a los cuales les agradezco mucho que estén en este programa. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Arias, de origen peruano, como tal, que me comentan. Sí. Voy a ir diciéndole un poquito de quién es usted para efecto de que la gente la pueda ubicar dentro del programa. La maestra Cecilia Arias es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Tiene un máster en Humanidades por la Universidad de Literatura, en Lima, Perú, nuevamente, y actualmente imparte diplomados de Literatura, Historia de las Religiones, y es docente en la Maestría de Literatura Latinoamericana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. De igual forma tenemos aquí a la licenciada Estela Brenda Cantú, a la cual de igual forma le agradecemos mucho que esté presente en este programa. Ella es tiene una licenciatura en Sinología, egresada de la Universidad Cultura y Lengua China de Pekín. Es traductora certificada y además tiene el máster en Literatura e Historia de las Religiones por la Universidad Anáhuac. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Y también tenemos aquí en el foro a la licenciada Laura Gómez Concha, la cual es amiga de un servidor. Te agradezco mucho el que estés aquí presente. Muchas gracias, Héctor, por Ella es invitarme. licenciada en Contaduría Pública, egresada en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con el máster en Literatura por la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias. Y bueno, para efecto de la cuestión jurídica, pues tenemos a la abogada Munira Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y a la licenciada Jacqueline Monroy. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos y pues bueno, creo que es un panel muy abundante, muy complementado y pues vamos a entrar un poquito en materia acerca de esto que es la literatura y el derecho. Sí. Para ello, pues yo le pediría aquí a la maestra Cecilia Arias si nos puede platicar un poquito acerca de cuáles son los nexos o cuál es el nexo que existe entre el derecho y la literatura. Bueno, entre el derecho y la literatura nosotros podemos decir que hay dos nexos importantes. Bien. Uno es la sociedad y el otro sería el lenguaje, ¿no? En la sociedad nace la cultura. Y la cultura, que es todo, como dice la antropología, cultura es todo, hasta el maestro carpintero para hacer una mesa necesita conocimientos, Claro. Y eso ya es cultura, ¿no? Sí. Y la cultura va desarrollándose con los individuos y va marcando su estructura de pensamiento. Dentro de estas estructuras están la ética y la estética. El derecho tiene que ver con la ética, con los valores que ha creado una sociedad, por ejemplo, la justicia, ¿no? La verdad, ¿no? Los derechos humanos. Y la estética tiene que ver con el arte. En el arte se manifiesta la estética. Y la literatura es arte. Entonces, a través de la literatura, también la literatura va mostrando lo que es la sociedad. Y en cuanto al lenguaje, pues la literatura también utiliza un lenguaje que tiene un trabajo retórico. Y el derecho también utiliza el lenguaje cuando va a hacer las leyes, ¿no? Cuando va a promulgar las leyes. La retórica es muy importante para efecto de unos juicios o algún litigio. Es muy importante cómo se plantea un asunto a través de un juzgador como tal, un juez en este caso. Y bueno, pues yo sí creo que tiene mucho que complementarse la literatura con el derecho. Claro, porque por ejemplo, dentro de las leyes también existe una hermenéutica jurídica, ¿no? Que nos va a enseñar cómo interpretar las leyes. Exactamente. Y dentro de la literatura, hace un momento te comentaba que nosotros tenemos dos disciplinas, que es la teoría literaria y la crítica. Y la crítica es justamente la que utiliza el análisis, que nos enseña la hermenéutica literaria, la hermenéutica del arte, para poder interpretar un texto. Bien. No es simplemente leer literalmente, sino que tú lees entre líneas, ¿no? Cuanto mayor bagaje cultural tengas de algo, pues más te acercas al texto, a lo que el autor quiere decir. Se podría decir que nos vamos al alma como tal de un párrafo escrito como tal, o sea, qué finalidad tiene, aunque a lo mejor en el texto no lo diga tal cual, pero trae el espíritu, la esencia como tal de un párrafo como tal, la literatura.
Claro, claro. Sí, Y además que ahorita que hablabas de la retórica, ¿no? En la poesía, por ejemplo, Claro. cómo podemos violar las reglas. Si usas una metáfora, haces una comparación y en la comparación vas uniendo dos elementos que no tienen nada que ver. Algo tan simple, ya se volvió un lugar común, pero es cabellos de oro. Claro. ¿No? El oro y el cabello son dos materiales completamente diferentes y a través de la metáfora los unes. Debo de comentarles que en la actualidad, aquí en México, en nuestro amado país, se ha dado mucho la parte de que está creciendo mucho esta parte de lo que es la argumentación jurídica, la retórica jurídica, la lógica jurídica y la argumentación jurídica. Incluso se han lanzado una serie de libros que tocan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya se quiere tratar de perfeccionar al abogado. No el abogado nada más que escribía y que era bueno a lo mejor para hacer ciertos libros, documentos, sino aquel que ya se puede conducir frente a personas, haciendo un poquito la parte de la retórica, un poquito de que tenga bien su argumentación ante una autoridad, su lógica como tal, la interpretación, la hermenéutica es muy importante. Eso es muy, muy importante que lo sepan los televidentes, porque ustedes pueden adquirir en cualquier librería un libro referente a la argumentación jurídica, acerca de la retórica jurídica, y podrían conocer mucho más. Es muy interesante y muy apasionante cómo se mezcla la literatura con el alma del derecho. Claro. Muy, muy interesante. Claro. Sí, a través del formalismo del lenguaje, digamos Claro. así, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, pues no sé si quiera complementar la idea. Si no, quisiera ver si podemos pasar con la licenciada Laura Gómez Concha. Sí. No sé si nos puedas platicar un poquito del derecho que tiene interés en la literatura. Sí tiene como tal el derecho un interés dentro de la literatura, o no tiene, no lo observa ni siquiera. No, mira, yo creo que sí. Fíjate que precisamente este siglo que inicia, yo creo que hay que repensar mucho en el derecho, y es algo que los juristas lo tienen como pues un objetivo, sobre todo por la interdisciplinaridad. O sea, Claro. Al final de cuentas, el derecho y la literatura son dos áreas del conocimiento que tarde o temprano van a juntar sus caminos. Claro. Y entonces habrá que una depender de la otra y la otra depender de la una. Se oye así como muy complejo, pero no es tanto. Incluso fíjate que en Estados Unidos ahorita está pues como muy de boga. Le dicen incluso la ley y la literatura. Es como, pues muchos autores han querido últimamente entrar en las dos áreas de conocimiento y escribir. Todo empezó en 1973 con un abogado que aparte es profesor, que se llama James Boyd White, que escribió un libro que se llama The Legal Imagination. Y ello hablaba La precisamente... imaginación legal, digamos. Exactamente. Okay. Y todo empieza originalmente, aunque la boga empieza en 1973, en 1925, con un célebre juez de nombre Cardoso, de apellido Cardoso, Benjamín Cardoso, Muy bien. que él escribe un ensayo que también le nombra Derecho y Literatura. Pero él escribe más bien en el derecho, que se apoya de la literatura para poder pues hacer unas mejores redacciones. Yo lo que sí creo es que la literatura, desde la parte de las leyes que se señalan de forma escrita como tal, pues quieren significar algo, ¿no? Quieren tratar de hacer ver algún espíritu, algún bien jurídico tutelado que quieran llevar a cabo, y de ahí la literatura de cómo se escribe. Es muy concreto sentido, la ¿no? parte de cómo lo escriben, Sí. ¿no? Porque hay muchas cosas dentro de la literatura. Más sin embargo, estoy hablando de la forma de cómo se comunica esa parte del espíritu de una norma como tal. Y creo que sí es muy importante, porque se debe de saber cómo plantear las cosas como tal, ¿no? No sé si quieras complementar la Sí, parte les quería comentar precisamente que este juez que les digo de nombre Benjamín Cardoso, él decía que muchas veces los escritos o alegatos que escribían los abogados, Claro. pues se podía interpretar como una obra literaria. Claro, sí, que, sí, sí. Que sí es muy importante la manera como tú te expresas, y que incluso él tenía conocimiento de algunos casos, ¿no?, circunstanciales, donde era más importante la narrativa del acto jurídico relevante a la norma que se iba a aplicar en ese momento. Es decir, a lo mejor como yo le explico al señor juez en base a mi redacción,
la idea que le doy o lo claro que puedo ser es más importante que las reglas que pudiéramos aplicar en ese contexto. Es muy interesante. Incluso, hablando un poquito más de la parte de la literatura, yo conozco algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de la Ciudad de México, que han escrito poemas, poesía, poemas, han escrito varios documentos que van más allá del derecho, o sea, hablan de otras cosas, pero que por el hecho de ser abogados, por el hecho de estar en contacto escribiendo todo el tiempo, se han podido sensibilizar, desarrollar ciertas habilidades como si fuera un escritor nato, como tal. Claro, sí. Y eso es muy bueno para efecto de que ellos compartan ciertas cuestiones legales, pero de una forma literaria. Eso es muy, muy interesante y muy bonito. Yo creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Mira, incluso hay otro autor que es un autor portugués, donde dice que la parte jurídica, los abogados deberían de leer un poquito más, porque entonces cuando tú lees tienes como un espectro más amplio. Claro. Y entonces eso te ayuda a ver el mundo de otra manera y tener como más herramientas. Claro. No, Y la como verdad es que dices sí, bien, pueden redactar mejor, pueden dar la idea o lo que quieren plasmar de Expresarlo un mejor modo mejor. y expresarlo Sí. a que el juez lo pueda entender o la persona a quien se quieran referir. Ahora, hay muchas cosas en esta parte de litigio. Hay muchos abogados que creen que escribir por escribir es lo que vende. O sea, yo digo en 30 hojas, un mismo argumento en 30 hojas, y creen que de tanto repetirlo, la autoridad va a decir, ya me convenció, sí, se lo voy a dar para allá. No es eso, o sea, un buen escritor tiene que ser concreto, a lo que va la transmisión de la idea como tal, ¿no? Claro, yo te quería comentar sobre lo que estabas diciendo, de que muchísimos escritores han sido abogados. Claro. O sea, a lo mejor frustraron su carrera de derecho, como García Márquez, ¿no? Pero también Vargas Llosa, Robespierre, Montesquieu, Goethe, estudiaron derecho, Claro. ¿no? Y además el derecho te da una estructura de pensamiento. Claro. Y yo le comentaba a Brenda hace un ratito, ¿no? Que es una estructura como la de las matemáticas muchas veces. Sí, sí. Porque Bueno, así tienes que pensar cuando estructuras tu texto narrativo, ¿no? Claro. Lo que acabas de decir ahorita me parece muy interesante porque el argumento que tú como abogado le pases al juez lo va a ayudar a hacer un análisis de lo que está pronto a juzgar o a resolver. Claro. Vamos a una pequeñita pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Es este programa de integración adecuada. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. Hay más compañeros en casa. Y a meterle valores. Una cuenta de el sistema se establece. En la práctica. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás, y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canal vibra.tv.
Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para todos, aquí en Vibra TV. Buenas noches a todos ustedes, soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente estamos aquí en Justicia para Todos, un programa que, como ustedes saben, tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones, pero de una forma sencilla, de una forma clara, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante, el cual es la literatura y el derecho, o el derecho y la literatura. ¿Qué une a estas dos disciplinas? ¿En qué se complementan como tal? Síganos a lo largo de esta transmisión, ya que se va a poner muy interesante este programa. Le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar, a un amigo. Vamos a una pausa comercial y entramos de fondo al programa. Muchas gracias. Bien, continuamos con el programa y bueno, quisiera yo preguntarles, en especial a la maestra Cecilia, la parte de, no sé si la literatura, al narrar acontecimiimientos de derecho, puede ofrecerle algún beneficio al derecho como tal. Y digo, esta pregunta puede ser para todos los panelistas. Sí, va a ser así, porque hay 3 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos el derecho y la literatura, que lo va a explicar Laura. El estudio del derecho como literatura lo va a explicar Brenda, y yo voy a estudiar el derecho en la literatura, lo voy a explicar. Entonces yo creo que Laura... ¿Usted va a explicar cuál? El derecho en la literatura. Ok, perfecto. Okay. ¿No? Entonces Laura es la que primero va a... ver, si quiere aquí la licenciada Laura nos pueda comentar. Sí, cómo no. Mira, yo voy a hablarles un poquito sobre el derecho de la literatura. Okay. Aquí nos referimos básicamente a las normas jurídicas, es decir, el derecho que tenemos, por ejemplo, la libertad de expresión, los derechos de autor, entra un poco la censura. Esta parte sí está como más dirigida hacia los abogados. Por ejemplo, tenemos casos que se han aplicado la censura en varios libros, Madame Bovary, por ejemplo, que fue un libro censurado en la época que se escribió, que fue durísima, o bueno, durísima lo que se escribe en ese momento. Las Flores del Mal, otro libro que también en 1875, desde ese entonces ya existía y ha existido la censura. Y también tenemos por allí otro libro que nos queda muy claro esto, que entonces en ese momento no existía el derecho de la literatura, que es un libro también que se llama Los versos satánicos, que fue polémico por el que en ese momento, cuando se escribe ese tema, pues no era un tema que era bien recibido en la sociedad que se estaba presentando. Claro. Hoy en día el derecho de la literatura ha cambiado mucho porque está mucho más abierto, ya la censura se ha disminuido, o se ha tratado de disminuir grandemente. En México es un ejemplo que hace un par de años, no sé si el internet o otros medios han hecho que esto disminuya, porque lamentablemente mucha gente no quiere leer si no es en una forma de computadora.
Yo todavía soy a la antigüita, yo soy de que si no tengo un libro, no lo siento, no lo huelo, no me sabe igual el poderlo cargar y cambiar las hojas. Aunque se podría hacer alguna tableta, digamos, pero realmente yo creo que eso sí influye mucho el que la gente vuelva a retomar un poquito la parte de los libros, Sí. porque aparte, las nuevas generaciones ven a un libro como una imposición por parte de los papás. No es así, tienen que verlo como si fuéramos una computadora todos, y el hecho de leer un libro es como si te cargaran un programa. Vas a ser más completo, vas a ser más dinámico, vas a ser una persona mucho más preparada para todos los aspectos, ¿no? Y lo mismo que mencionas sobre la apertura de Internet y cómo está todo esto, es menos la censura, ¿no? Así es. Porque ya tenemos mucho acceso a mucha Claro. información, tienes mucho acceso a la información que antes a lo mejor no podíamos o no teníamos. Incluyendo información de otros países, ¿no? Que llega en cuestión de Claro. segundos ahora, ¿no? Que es mucho más Sí. fácil obtener toda esa clase de información, ¿no? Así es. Sí, incluso, y opinar. Ay, perdón. Adelante. Perdón, lo que quería decir es que muchas veces hay libros que no llegan a México Claro. y los compras por internet, Claro. ¿no? O los lees ya, son Claro. lecturas gratuitas que se gratuitas, pueden hacer. exactamente. Incluso yo conozco varias personas que me platican mucho de ciertos países en Europa y demás. Me dicen, es que yo leo todos los periódicos, los leo en la mañana. Y digo, wow, pues ¿cómo le haces para leer eso? Pero bueno, es por cuestiones de internet, ¿no? Y eso es una gran herramienta. El poder saber más y de saber de otras culturas y ser una forma internacional es algo que nos va a complementar. Claro, y el conocimiento es para todos. Yo Pero creo que hay que eso enfocarlo ha hacia el abierto bien, Internet, realmente, ¿no? ¿no? Claro, O sea, claro. no a construir una bomba o algo así. No. O sea, esa parte sí, no. Creo que Claro. la literatura puede servir para otros Sí, aspectos, ¿no? sí, pero es muy interesante las puertas que ha abierto la tecnología. Claro. Ahora, no sé si querías seguir tocando ese tema o pasamos si No, quieres pasamos con... Bueno, en la segunda perspectiva podemos ver que el estudio del derecho como literatura Ajá. se estudiaría ahí más que nada la retórica de los abogados, que es lo que acabamos de La hablar, retórica. ¿no? Se puede ver que tendría un estilo dogmático, tautológico y formativo. en la Un sociedad. ejemplo, digamos, para los televidentes de retórica, de una forma un poquito más clara para efecto de que ellos sepan qué es en sí la retórica, o un ejemplo como tal de retórica. Pues podría ser que, ¿en qué caso podríamos ver la retórica plasmada en un discurso? En un discurso que puede ser bastante... O sea, por ejemplo, los discursos digamos, que hacía, no sé, ¿Cicerón? Hitler como tal. ¿Cicerón? Sí, Adolfo Hitler como tal, dicen que él hasta practicaba como tal su retórica frente a un espejo para ver cómo movía un brazo, si era a menos distancia del piso o más distancia, y esos movimientos, esa forma del planteamiento que hacía, decían que lo llevó al triunfo. Lo enfocó un poquito al mal, digamos, a ciertas calamidades, pero realmente dicen que era un experto en la retórica. Claro, Cicerón también, o sea, cómo armas el discurso para convencer Claro. a los que te están escuchando. Claro. Un buen político tiene una buena retórica. Se supone. Y, Un buen político. y debe tener buenos asesores también, se supone. Buenos asesores. Sobre todo yo discursos. creo que buenos asesores. Sí. Bueno, entonces decíamos que a partir de aquí se pueden comparar métodos de interpretación entre textos literarios y textos jurídicos. Esta es la segunda. Textos literarios y textos jurídicos. Ok, bien. No sé si quiera complementar aquí. A mí me toca explicar lo que es el derecho en la literatura, ¿no? Ok. Que es cuando la literatura retoma conceptos fundamentales del derecho, que puede ser la justicia o que puede ser el poder. La ¿no? libertad, La justicia, libertad, claro, la claro, vida, claro. una sanción, una penalidad, puede ser Exacto. muchas cosas. Entonces la literatura retoma estos conceptos y podemos ver, por ejemplo, dos personajes, ¿no? Hamlet y Orestes, la Orestiada, la tragedia de la Orestiada, donde se aplica como la ley de la venganza, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente. Ahí yo debería de complementarle un poquito, porque sí he estudiado un poquito acerca de ese tema, y la frase completa es ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte. Exacto. Esa es en sí esto para efectos culturales de los televidentes, pero esa es en sí la frase, ¿no? Y sí, tiene mucho que ver con las cuestiones de figuras, por ejemplo, insisto, de justicia, libertad, penalidad,
que eso lo deben de meter a fondo en la literatura, ¿no? Claro, y sobre todo, no sé si recordarás, seguro que sí, el texto de Kafka de El proceso, ¿no? Este hombre es inocente y hay no una comunidad, sino él se levanta y va a donde está un grupo y aparecen unos hombres que lo van a juzgar y él dice, pero ¿por qué? No sabemos. O sea, no sabe por qué lo van a juzgar. Los va a juzgar unas personas que ni siquiera tienen que ver nada con el derecho. Claro. Y finalmente él termina aceptando que es culpable y no sabe de qué, ¿no? Es como Cristo. También el juicio que hicieron a Jesucristo como tal, realmente, pues eso fue un debate, pero fue una mera imposición ya al final de cómo se tenían que hacer las cosas. Hay un libro muy interesante en Derecho que se llama El proceso de Jesucristo como tal. Y esa es una lectura muy recomendable porque ahí se puede ver qué no se respetó, qué sí se respetó, qué garantías le hubieran otorgado, qué garantías individuales no le hubieran otorgado. Y es toda una temática, pero es un libro muy interesante. Pero con esto vemos que sí va muy de la mano la literatura y el derecho, ¿no? Claro. Hasta en libros que se escribieron hace muchísimos años, hasta los de hoy día, podemos ver que van de la mano. Claro. ¿No? Y lo puedes aplicar en todo el tipo de literatura que tú frecuentes. Incluso hay los clásicos, ¿no? O sea, por ejemplo, los griegos, ¿no? Lo que es Aristóteles, Platón, Sócrates. Digo, Sócrates no dejó documento alguno por la cuestión de las condiciones que se tenían en ese momento. Más sin embargo, Platón, pues bueno, él sigue en sus diálogos, platica mucho acerca de cómo fue la vida con Sócrates. Aristóteles también dejó muchas cosas como tal, y pues todo eso habla mucho de la literatura, ¿no? De cómo se iban dando las cosas hasta nuestros días, finalmente, ¿no? Exactamente. No sé si quiera complementar algo, porque yo la interrumpí aquí a la maestra, discúlpeme mucho. Pero... No, está bien. No, lo que quiso que le echáramos montón tanta mujer. Sí, dijo, puras mujeres aquí. Bueno, aprovechando un poquito aquí que estábamos aquí con la maestra Cecilia, no sé si nos pueda platicar acerca de, aunque el lenguaje como tal, el lenguaje dentro de la literatura es un nexo, no sé si ambos discursos en el derecho y la literatura, si existe alguna analogía entre ellos. Digo, vamos ahorita a una pequeña pausa comercial, pero ya de entrar de lleno a esta pregunta que le acabo de plantear. Muchas gracias. Bien, continuamos con la maestra Cecilia, que nos iba a dar respuesta a la pregunta referente al lenguaje y a los discursos entre el derecho y la literatura. Claro, el discurso jurídico es diferente al discurso literario. Bien. En el discurso jurídico, pues las leyes se tienen que utilizar un lenguaje formal, ¿no? Para limitar exactamente, o sea, y decir cuáles son las prohibiciones. El derecho codifica, el derecho institucionaliza. Otorga derechos también. No, por supuesto, ¿no? Pero en el caso del lenguaje que nosotros usamos dentro de la literatura, es un lenguaje que está en continuo movimiento, ¿no? Okay. Es un lenguaje además que nosotros, aparte ahora que hablabas de la retórica, pero yo hablo de la retórica dentro de la literatura, que es un lenguaje que yo puedo violar las reglas, ¿no? Ahí tenemos a Saramago, por ejemplo. Don José Saramago viola las reglas, pone coma mayúscula, ¿no? Y te mete en los diálogos de manera coloquial, no dice ni quién habla ni nada. Entonces tú das de cuenta que eres un observador. Personas, si tú eres un observador, estás mirando la escena, ¿no? Una sola vez te dice quiénes hablan y luego estás observando, pero te digo, coma mayúscula, ¿no? Entonces César Vallejo, por ejemplo, creaba su propio lenguaje dentro de la poesía. Claro. Y eso no se puede hacer dentro del derecho, ¿no? El discurso jurídico pues es mucho más formal. Y tiene que ser muy claro y muy preciso, muy expreso, sí. Porque si no creas vacíos en la ley, creas lagunas, como tal. Claro, entonces, claro, porque el abogado, pues yo estudié derecho en Perú y eres un técnico para poder promulgar leyes, para crear las leyes, claro. Y por lo tanto tienes que tener cuidado también de que no se generen esos vacíos, claro. Porque entonces las interpretaciones
harían que no se haga justicia, ¿no? Oye, pero las leyes fiscales no las haría Saramago, porque ¿quién les entiende? Bueno, actualmente tenemos un problema luego de interpretación de las leyes, Sí, pero yo creo que muy bueno tu sí, comentario. Qué bueno que no las hizo, porque ya. sería toda una anarquía, digamos, jurídica, ¿no? Bueno, aprovechando que está la maestra como tal, Estela Brenda Cantú, no sé si nos pueda platicar acerca de, no sé si se considera peligrosa la relación entre la pluma y la espada. ¿Tú qué crees? Pues, A ver, esto... yo ¿tú qué crees? yo ¿Ustedes qué lamentablemente opinan? creo que luego la pluma es más fuerte Exacto. y Es más poderosa peligrosa Le que has, la espada. que la le has dado Definitivamente. al punto. Claro. Ya Así desde es. Platón vemos que Platón era un personaje que no le gustaba que la gente, que los poetas expresaran y que el teatro hablara de cosas que al pueblo no sin le iba a tener un gustar. juicio perfecto criticaran algún aspecto de su sociedad perfecta, ¿no? Claro. Entonces, vemos aquí que la literatura es siempre ficción, bueno, y a partir de la ficción va creando, va generando un nuevo lenguaje, y aparte la literatura no, en la literatura se vale todo. Claro. Y no es como la ley, que en el derecho, pues ¿No tienes también que... se vale todo? No. No, tienes que, en el derecho se tiene que, en el derecho se tiene que, y en la literatura, como dijo la profesora, se vale de todo, puedes generar, crear, inventar. Entonces, Sí, claro. creo yo que siempre la pluma puede generar más daño que una espada. Yo creo que puede generar más daño, pero también puede crear mayores Conciencia, satisfacciones. sí, ¿eh? y conciencias. Una carta Sí. bien redactada a alguien que quiere conquistar a otra persona, yo creo que puede ser una cuestión muy, muy buena como No, tal. sí, ¿eh? pero tienes razón, la pluma bien utilizada también puede generar y abrir conciencias. Claro. O sea, dependiendo del enfoque que le des, pero básicamente sí la pluma es más... Más fuerte que Es la más espada. afilada. Es más peligrosa, afilada. más Sí, afilada que la ¿no? espada. Y Definitivamente. ahora, ¿los mensajes de texto también son mejores que la espada o nada más? Ahí sí. También en literatura, cualquier cosa escrita, ¿no? Pues podría ser, pudiese ¿no? considerarse. No, aparte de que no lleva ese sentido finalmente, la literatura a veces genera conciencias, abre pensamientos y La ventaja cambia sociedades. La ventaja de ¿no? nuestros días es que las nuevas generaciones, ya como quiera que sea que están en los mensajitos y en los chats y todo, por lo menos se les está desarrollando mucho el sentido de estar leyendo Pero y comprendiendo. fíjate perdón que te interrumpa, pero fíjate que yo le veo un lado negativo porque están escribiendo un lenguaje inexistente. Un lenguaje que abrevian no tiene, muchas cosas, estoy de acuerdo. que si leyeran Claro. no escribirían ese tipo de lenguaje Sí, que no, están y la degenerando ortografía, la La lengua. ortografía Claro. es Están pésima. degenerando la Yo lengua. incluso por cuestión personal como tal, yo sí cuando escribo algún mensaje vía teléfono móvil como tal, sí acostumbro a escribirlo con puntos, comas, Como debe de acentos ser. y todo lo que Sí. tiene Sí, que pero ser. los jóvenes hoy día no lo Porque hacen así. lamentablemente, si no, tú mismo vas creándote esa forma ese mal hábito. o esa muletilla de intercambiar un por un signo como tal, o un que con una K y una E, o sea, sí lo puedes ir cambiando. Y bueno, yo que escribo muchas cosas en la actividad que realizo como abogado, pues me podría de repente ganar una parte de esa, ¿no? Claro, Entonces sí por trato supuesto. por cuestión personal de seguir escribiendo Y como más se bien tiene que yo creo que escribir. por formación, ¿no? Claro, O sea, por ya esto es formación. así. O sea, yo trabajé en notaría y bueno, o sea, un mensaje mío al principio, bueno, parecía carta, ¿no? Porque no abrevias nada, ¿no? ¿Qué quiso decir? Que llega más tarde. No, Ah, exacto. Sí. Pero y escribes rápido, ¿no? Pero Y aparte ahora... escribes todo si te contestan, ok. Exacto, exacto. Pero Bueno, ya ahora ni uno que no, ya un una un manita, símbolo, exacto. Pero ahora sí se está, realmente sí hay un desvío, ¿no? Fíjate que se Muy está... grande. Yo, a los que amamos los libros, los que amamos leer, Claro. que somos los alumnos de la maestra, que a través Bueno, de yo los también años... puedo ser un alumno. Yo también me encanta No, leer. bueno, a nivel personal, es un tema que hablamos mucho en la clase, que nos da pena ver cómo se está deteriorando el lenguaje en los jóvenes. Y no es en México, ¿eh? Claro. Está en Es a todo el nivel mundo. mundial. Así es. Bueno, es que empecemos por la parte de que las reglas de la Real Academia Española han aceptado cosas
que no debieran de ser, porque dicen, ya no importa cómo lo escribas, allí es que se entienda. Sí, ya lo está viendo fonéticamente. Estamos yendo hacia atrás, no hacia a mejorar como tal, ¿no? Pero bueno, son reglas que supuestamente ellos, la gente pródiga en ese sentido, dicen que es mejor que la gente lo escriba así. Lamentablemente yo sí creo que tienes que escribir como se te enseñó desde chico, ¿no? Además, la lengua es lo más hermoso, el lenguaje Claro. es lo más bello que hay. Y más el español. El español tiene muchísimas más cosas que, por ejemplo, el idioma norteamericano. Con una cosa pueden determinar muchas cosas. Una Y palabra nosotros tiene somos muchos significados. más exactos, ¿no? En nuestro idioma, en nuestra cultura como tal, ¿no? Miren, en la antigüedad, yo también doy clases de historia de las religiones, y en la antigüedad la lengua te la enseñaba el Dios. Por eso la palabra era sagrada. Claro. Cuando nosotros decimos hieroglifos, ¿no? Palabras sagradas escritas en piedra, pero los egipcios le llamaban Medu Necher, palabras sagradas. Okay. ¿No? Entonces la palabra siempre fue sagrada. La importancia La era tal. importancia porque va estructurando tu cerebro, porque Claro. cómo estructuras el pensamiento cuando hablas. Bueno, cómo hablando te un poco de la expresas. antigüedad, yo quisiera preguntarle a usted, maestra, ¿cuál sería el reflejo del derecho en la literatura desde la antigüedad? Desde la antigüedad. Fíjate que estaba yo justamente analizando este tipo de pregunta y pensaba en que nosotros siempre, lo primero que hacemos es pensar en Occidente y desde el punto de vista judeocristiano, ¿no? Porque todo el pensamiento occidental es judeocristiano. Y entonces dicen, no, el derecho se origina con las leyes del monte Sinaí que Dios le entregó a Moisés, ¿no? Y yo pienso que no solamente se inició ahí, sino que fue en el Código de Hammurabi. Y también el dios Shamash le entrega las leyes a Hammurabi, que es el rey. Okay. ¿Para que lo imparta o para que se lo quede? Claro, no. Para Son que, las no, leyes y del bien pueblo. interesante, si tú lees el Código de Hammurabi, ahí está no matar, no robar. Los 10 mandamientos, ¿no? digamos. Pero hay la ley de talión. Al que mata, lo mata. Lo matas. Definitivamente, ¿no? Así es. Por ejemplo, el que yace con su madre, ese los queman. O sea, eran muy fuertes en esa época, ¿no? Y luego también estaría, pues, el Protágoras de Platón, ¿no? Que es un diálogo donde se está hablando de las leyes para la polis, ¿no? El dios es Zeus y él piensa que los griegos se están matando y que hay que darles unas leyes que ellos tengan que respetar. Y entonces manda al dios Hermes para que sea el que les dé, ¿no? Estas leyes, pero no es como en el Código de Hammurabi que le entrega las leyes o como a Moisés que le entrega las tablas con la ley, sino que él le va a dar el aidos y la nique, ¿no? Que son el respeto y la justicia. Que son valores que han trascendido porque Exactamente. así tienen que ser. Exactamente. Si quiere uno vivir con personas en una sociedad, pues tienes que poner cierto orden, ¿no? Mínimos Como tal. valores, ¿no? Mínimos valores. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando el tema de la literatura y el derecho. Y bueno, el público me ha pedido mucho que le pregunte aquí a la licenciada Laura referente a si existe alguna obra literaria que haya ayudado a la justicia para su aplicación o esclarecimiento de la justicia. No sé qué nos pueda dar. Sí, mira, me viene a la mente, este es el caso de un polaco de nombre Christian Bala. Él escribió en el 2004, es bastante reciente, una novela que se llama Amok. Okay. Y en esta novela, pues él escribía acerca de un individuo que secuestra, tortura, mata y avienta atado al río Oder al amante de su mujer. Bueno, el libro tuvo mucho éxito en Polonia, bueno, tanto éxito que incluso los policías llegaron a leerla y él yo creo que nunca se esperó que tuviera tanto éxito su novela. Y un día leyéndolo, un policía dijo, ay, qué extraño, tenemos un caso de hace 7 años que haz de cuenta que describe el asesinato del libro, pero nunca habían tenido ni un sospechoso ni un móvil. Empezaron a investigar al autor y pues efectivamente, él describía en esa novela
lo que había hecho. Él siempre decía que no, que él se había basado en todas las notas periodísticas porque el caso fue muy sonado y que había hecho una novela. Pero descubrieron dos cosas. Una, que él había llamado a la víctima. La víctima era un dueño de una agencia de publicidad de nombre Darius. Le había llamado a la víctima el día que desapareció y una semana después vendió el celular de Darius en internet. Y bueno, pues lo peor del caso es que se descubrió que efectivamente era amante de su mujer. O sea, él solito se delató. Él solito se delató. Pero después de muchos años. De seguro. 7 años. Hoy en día está en la cárcel, le dieron 25 años de cárcel, sigue insistiendo que es inocente. Y bueno, pues uno nunca se explica cómo es posible que haya escrito el crimen que cometió. Pero de veras, gracias a ese libro pudieron dar con el asesino de Pero esta es a lo persona. que vamos, que él quiso expresarse, le gusta la literatura, dijo, ¿cómo expreso lo malo que hice? Pues en un libro. Y delito. Malamente Sí. tuvo Se mucho delató. éxito y llegó Se a la delató. policía Es y él rico, solito pero se está en la delató. cárcel. Pero wow, qué impresionante. Sí, es hay una otro muy- libro que también, bueno, más o menos tiene que ver con esta parte, que es referente a un policía judicial en México. Ese policía judicial describió cómo se cometió un homicidio donde embalsamaron a la persona que le quitaron la vida y la metieron a una cisterna donde hicieron incluso una parte de una losa, digamos, de cemento como tal, y el único que sabía era él como tal. Y lo fue redactando como si fuera una novela como tal, pero se dieron cuenta de que él conocía más allá de ciertas cosas y que no era posible esa detalles. parte. Claro, es que fíjate, precisamente decían acerca de este Cristian Bala que pues cuando el policía que leyó la novela decía, pero ¿cómo es posible que haya detalles que solamente podía conocer el asesino Claro. y nosotros como policía? Y entonces por allí, pues, ya ves, nunca le cuentes a nadie tus pecados. Menos en un Me libro. lo escriba. Menos en un libro, Algo malo, Sí, no. saca tus dotes Y literarios. me viene Así mucho es. a la mente diferentes libros, de verdad, porque no sé si se acuerdan de este que era el coordinador de guardaespaldas del Negro Durazo. Ya, sí. Y él escribió, pues, lo negro Lo del del Negro negro. Durazo. Negro de negro. Y él describía todo lo que había vivido y todo, y pues bueno, esto trajo a colación pues muchos elementos que le pudieron imputar al Negro Durazo por las cuestiones que él declaró en ese libro. Sí, así es. Y fue algo que él conoció, lo expuso en un libro, pero sí la trascendencia que tiene este tipo de cosas, ¿no? Sí, así es. Bien, pues yo quisiera preguntarle a las tres panelistas en especial, o sea, las conocedoras de literatura, digo, sé que aquí tenemos excelentes abogadas, más sin embargo, yo quisiera preguntarles si cada una de ustedes nos podría platicar acerca de una novela en la que se vean reflejados los valores del derecho. Bueno, creo que voy a empezar yo. Este libro que vemos aquí es de nombre El Chino. Está escrito por Henning Mankell, él es sueco, y narra la historia de, en un pueblo en Suecia, se lleva a cabo un asesinato masivo, matan 19 personas, y finalmente se va una historia, narra de una forma espectacular, es un genio escribiendo, me gusta mucho su forma de escribir. Te lleva en esta historia 150 años atrás, cuando de Suecia una persona de esa familia se va a trabajar para ser capataz de los chinos. O sea, en este libro se ve China, Suecia y Estados Unidos entrelazados en la misma historia, y te lleva 150 años atrás y te trae a la actualidad de una manera magistral, en donde una juez de nombre Brigitte, ¿qué es su apellida? Bueno, ahorita me acuerdo, Brigitte Roslin, ella como juez se ve involucrada en la solución, a la larga de la solución al caso. Pero me gustaría muchísimo acentuar aquí cómo vemos reflejado el derecho en esta obra. Claro. Dice, ella está tratando aquí el caso de cómo condenar a un violador, ¿sí? Y dice, está indignada por no condenarlo. Por más que ella defendiese el principio básico de que en caso de duda era preferible declarar inocente que condenar, no podía por menos que pensar que el caso en concreto, el culpable quedaría absuelto de
de las peores agresiones que un individuo podía cometer contra otra persona. Claro. ¿Cómo no existía ningún espacio legal en el que pudiese recurrir, ningún modo de interpretar la ocasión y aportación de pruebas del fiscal? El hombre debía ser declarado inocente, o sea, no era posible eso, ¿no? Ella no estaba de acuerdo. ¿Qué habría podido hacer el razonable juez Anker? El juez era su maestro, era como una persona muy respetada para ella. ¿Qué consejos podría haberle dado él? Él habría estado de acuerdo conmigo, se dijo ella misma. Un culpable sale libre. El viejo Anker estaría tan indignado como yo. ¿Por qué leí esto? Porque es una juez que se ve envuelta en un sistema en donde se aplica la ley como en contra de los principios de la gente, en contra de defender a la gente. Entonces ella no está de acuerdo, es jueza, lleva a cabo su profesión, pero no está de acuerdo. Aquí en este caso va a condenar a la mujer que fue violada a no ser resarcido su caso. Sí. El agravio que tuvo. Sí, a su agravio. Entonces, no está condenando al culpable, está condenando a la mujer a no... La se fue violada, ¿no? Sí, a no tener un juicio. No, y aparte, digo, una cuestión es la legal, pero otra cosa es la emocional, la psicológica. Una persona que sufre una violación, pues lleva una cruz cargando al resto de su vida. Claro, y a esta juez le duele proceder de esa manera. Claro. Pero lo tiene que hacer. Entonces, esa parte, digo, ahorita en México, como tal, en la Ciudad de México, existen algunas cuestiones ya internacionales donde se pueden aplicar o dejar de aplicar ciertas normas dependiendo del caso concreto. Si yo veo que esta norma voy a beneficiar a una persona donde realmente esa persona va a resultar como en este caso, puedo dejar de aplicar esa norma para irme a la justicia real como tal. Y eso se llama interpretación conforme. Se habla de una parte del control de la convencionalidad que viene esto a razón de los derechos internacionales y de los derechos humanos, pero es muy importante que se mencione, sobre todo para los televidentes, que ahorita hay ciertos casos que ya se deben de dejar de aplicar esto, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, el tiempo se nos ha agotado, sí. Lamentablemente, ojalá y podamos tener otro programa para abundar un poquito más en el tema. Insisto, ha sido un excelente programa, pero bueno, pues vamos a tenerlo que dar por terminado por falta de tiempo. Para ello, bueno, si usted, televidente, tiene alguna duda, alguna asesoría que desee realizar, en pantalla aparecen los teléfonos de una firma legal en la cual usted puede ya sea concertar una cita con los panelistas o platicar con la gente de esta firma legal para efecto de que le puedan resolver esas dudas o aclaraciones. Les agradezco mucho a ustedes, panelistas, que nos han acompañado en su programa Justicia para Todos. Gracias. Agradecemos mucho a la producción que hagan posible este tipo de programas. De igual forma, se agradece mucho al patrocinador que nos otorgó este majestuoso arreglo floral, el cual, si ustedes desean adquirir uno de estos tipos de arreglos, aparecen en pantalla los datos de una florería que para mí es una de las mejores florerías de la Ciudad de México y a precios muy módicos y hacen excelentes arreglos florales. Bien, pues no me resta más que agradecerles a ustedes, televidentes, que nos han sintonizado, que nos han seguido, esperando que nos sigan la próxima semana, deseándoles una excelente noche. Y recuerden nuestro lema: la justicia es ciega, pero nosotros no. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Este programa de en la práctica. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás y contra ellos no se está haciendo nada.
Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canal vibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes, en un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV.